En este lab, importaste a BigQuery datos de facturación que se generaron como un archivo CSV. Primero, ejecutaste una consulta sencilla sobre esos datos. Luego accediste a un conjunto de datos compartido con más de 22.000 registros de datos de facturación. Después, ejecutaste una serie de consultas en los datos para conocer cómo usar BigQuery para obtener estadísticas del consumo de la facturación de tus recursos. Si usas BigQuery con frecuencia, comenzarás a ejecutar tus propias consultas para averiguar qué componente de tu aplicación consume los recursos. También puedes revisar los cambios en el consumo de los recursos en el tiempo. Este tipo de análisis contribuye a planificar la capacidad y te ayuda a decidir cómo escalar tu aplicación verticalmente para atender el crecimiento o cómo reducir la escala para que sea eficiente. Te damos bienvenida a la explicación sobre este lab sobre análisis de datos de facturación con BigQuery. Hasta aquí, en este lab accedí con el nombre de usuario y la contraseña que me brindó QuickLabs. Primero, importaremos datos con BigQuery. Lo que hice como administrador de facturación fue exportar mis datos de facturación y mandarlos a un bucket. A continuación, iré a BigQuery para empezar a importar datos. BigQuery. Sí, me gusta la consola de Google Cloud. Gracias. Asegúrate de haber accedido a BigQuery y de seleccionar el ID del proyecto de Quick Labs en la parte superior. Iré aquí para hacer clic en crear conjunto de datos. El título será Imported by Billing Data. Ujú. La ubicación de mis datos será en Estados Unidos y quiero que expiren en un día. Haré clic en crear conjunto de datos y ahora vemos que se creó el conjunto de datos, el cual debería estar aquí. Sí, exacto. Ahora crearé una tabla para el conjunto de datos. Crear tabla. En cuanto a la procedencia, usaré el almacenamiento de la nube. Copiaré y pegaré la ubicación del bucket del lab y está en formato CSV. En cuanto al destino, usaré esto y tabla nativa. Lo llamaré Sample Info Table. Sample Info Table. En esquema, seleccionaré detección automática para hallar el esquema y los parámetros de entrada del conjunto de datos. Desplegaré las opciones avanzadas y especificaré que quiero saltar una fila ya que se trata de los encabezados. Luego haré clic en crear tabla. En este punto puedes verificar el proceso de tu lab. Y si haces clic en revisar mi progreso, verás que tienes un conjunto de datos en una tabla y que importaste esos datos a esa tabla. Deberías ganar 5 puntos por eso. Como segundo paso, revisarás los datos que acabas de generar. Haré clic en mi tabla y de forma predeterminada se mostrará el esquema. Haré clic en detalles para obtener un poco más de información sobre el número de filas. Como ves, hay 44 filas. Es una tabla bastante pequeña. Haré clic en vista previa y me mostrará algunas de las primeras filas de la tabla. Ahora me pide que en este lab habrá algunas preguntas formativas para verificar que comprendes el contenido. No las abordaré en esta explicación ya que están para verificar que comprendes lo que estás haciendo. Ahora iremos al tercer paso, el de crear una consulta sencilla y mencionaré detalles interesantes sobre BigQuery. En una tabla, si haces clic en consultar tabla, de forma predeterminada completará automáticamente el editor de consultas con la tabla que tiene el conjunto de datos del proyecto. Luego, detallarás qué quieres revisar. Seleccionaré un asterisco y haré esto. Where cost es mayor que cero. En esta tabla solo quiero ver cuánto de esto. Solo quiero ver las filas en las que el costo sea mayor que cero. Aparecerán aquí.
Se está verificando que MySQL sea correcto. Haré clic en ejecutar y aquí están los resultados de mi consulta. Son parte de una tabla con 44 registros. Hay 20 filas en esa tabla con costos mayores que cero. Como mencioné, hay otro par de preguntas para responder. Además, puedes comprobar que se ejecutó tu consulta y si en verdad la ejecutaste, obtendrás 5 puntos más. Aquí ya obtuviste todos los puntos de este lab, pero aún puedes completar otro paso para ejecutar una consulta más compleja. Para continuar, copiaré la consulta del paso 4, eliminaré esto y la pegaré. Ahí va, eliminaré esto y pegaré la consulta. Como es una consulta válida, haré clic en ejecutar y luego controlaré el resultado. Según mi lab, debería mostrar 22.537 registros de datos de facturación. Aquí está, es correcto. Supongamos que quisieras ver los últimos 100 registros con gastos mayores que cero. Copiaré y pegaré la consulta que me dieron. Verificaré que sea válida. Siempre es buena idea verificar que tu SQL sea válido. Haré clic en ejecutar. Se mostrarán los últimos 100 registros con gastos que fueron mayores que cero. Y supongamos que quisieras ver todos los gastos mayores que $3. En la siguiente consulta lo verás. Puedes hacer clic en todas estas consultas más complejas y también ejecutar algunas nuevas. Por ejemplo, si quisieras examinar los datos y conocer la facturación de los últimos días, de los últimos 2 días, los valores mayores de $10. O cualquier otra pregunta que necesites para brindar información a la alta gerencia sobre los gastos derivados del uso de recursos de Google Cloud. Tras ejecutar estas consultas complejas en repaso, importaste datos de facturación que se exportaron a un perfil de administrador de facturación de BigQuery. Luego, ejecutaste una consulta sencilla y consultas más complejas. Espero que hayas disfrutado del lab. Gracias.